Buenas tardes para todos, mi nombre es Julia Esmeralda Cañón González. A continuación vamos a desarrollar la actividad número 1 de matemática financiera, relevancia de las finanzas. Concepto de liquidez. Es la capacidad que posee un activo de ser convertido en dinero de forma rápida, es decir, en corto plazo. Cuando se realiza este proceso, los activos no se devalúan. Conforme el activo tarde menos tiempo en convertirse en dinero, más líquido será. Pues en este caso, los activos se pueden vender de forma rápida o a largo plazo, que estamos hablando de meses o de años. Por eso es importante que cuando una empresa o una persona quiere disponer de un activo para obtener liquidez, lo haga con anterioridad, con anticipación, para que no se llegue la fecha en que tiene que utilizar la liquidez y no cuenta con el dinero porque no ha podido vender los artículos o los activos. Bueno, tipos de liquidez. Liquidez adelantada. Estamos hablando que es posible obtener sin necesidad de ser parte de la empresa. Estamos hablando de préstamos o tarjetas de crédito. Liquidez inmediata. Depósitos bancarios o dinero en efectivo. Liquidez a mediano plazo. Fondos de inversión. O sea, estamos hablando de tener acciones en una empresa o lo que sea y podemos disponer de esas acciones. Puede ser que se venden fácil y rápido o se pueden tardar tiempo. Liquidez a largo plazo, los bienes inmuebles. De esto es de lo que hablamos. Por ejemplo, si tus activos para obtener liquidez son un carro, una casa, pues calculando el tiempo en el que necesitas la liquidez, lo más prudente es que pongas en venta estos artículos con tiempo anticipado para que no se llegue la fecha y no tengas el dinero todavía. Tipos de activos según su liquidez. Dinero en efectivo, dinero en la banca, pagaré de empresa, deuda pública a corto plazo, deuda pública a largo plazo, renta fija y renta variable. Índice de liquidez. Para conocer cuánta capacidad de liquidez posee una organización, se debe revisar el balance general para sacar los activos y pasivos y así obtener el índice. Solo bastará dividirlos para conocer el resultado. Bueno, mayor a 1 quiere decir que si el resultado es mayor a 1, quiere decir que es buena liquidez. Si el resultado es menor que 1, tenemos problemas de liquidez. Ejemplos de liquidez. Un depósito en la cuenta bancaria de una organización es un activo con mucha liquidez que posee una organización, ya que puede disponer del dinero en efectivo en cualquier momento. O sea, es un procedimiento fácil, rápido y en el momento en que lo necesite. Los bienes inmuebles de una organización son activos con poca liquidez, ya que si quiere vender para acceder al efectivo que está valuado puede transcurrir un tiempo prolongado. De ser el caso de que la liquidez la necesita urgente, tendrá que devaluar su inmueble, su artículo. Por ejemplo, la casa, una casa vale 80 millones de pesos, pero usted necesita urgente la plata, pues tiene que venderla en menos porque la persona no le va a pagar lo que usted está exigiendo. Concepto de rentabilidad. Hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso o dinero invertido. Es la capacidad o cualidad que tiene una inversión para generar un beneficio y es la capacidad de generar utilidad que se puede cuantificar mediante diferentes indicadores financieros. Rentabilidad fija es aquella que se pacta al hacer la inversión como en un CDT, bonos o títulos de deuda. ¿Qué quiere decir títulos de deuda? Que usted presta un dinero donde va a recibir un interés mensual, anual, como esté pactado. Siempre y cuando pues la persona o la empresa con la que usted este proceso sea seria. No es demasiado, pero es seguro. Usted tiene un ingreso, una rentabilidad mensual o anual, semestral fija. Rentabilidad variable.
Es propia de las acciones, activos fijos, depende mucho de cómo se gestione por los encargos. En el caso de las acciones, por ejemplo, según sea la utilidad de la empresa, asimismo será el monto de las utilidades o dividendos a distribuir. Esto quiere decir que dependiendo al manejo de la empresa, a qué tan valuada está la empresa, entonces asimismo será el monto de las acciones, lo que costará cada acción que tiene usted dentro de la empresa. Pero si la empresa empieza a bajar pues en recursos, en operación, entonces quiere decir que las acciones también bajan de precio. Ejemplos de rentabilidad. Para ilustrar mejor la diferencia y el porqué de dos tipos de rentabilidad, trabajaremos sobre el mismo ejemplo, suponiendo que una empresa tiene activos por 10 millones de pesos, pasivos por 3 millones y un patrimonio de 7 millones de pesos. La utilidad neta de esa empresa en un año cualquiera es de 6 millones. Rentabilidad sobre activos. La rentabilidad sobre activos se determina de la siguiente fórmula. Rentabilidad sobre activos igual a utilidad neta dividido activos multiplicado por 100. Rentabilidad sobre activos, bueno, igual a 6 millones dividido 10 millones multiplicado por 100. Rentabilidad sobre activos de un 60%, de lo que se puede decir que los activos de la empresa durante un año generaron una rentabilidad del 60%. Es decir, los activos se toman como referencias para determinar cuál fue su rentabilidad. Rentabilidad sobre el patrimonio. La rentabilidad sobre el patrimonio se determina utilizando la siguiente fórmula. Utilidad neta dividida sobre patrimonio multiplicado por 100. 6 millones de pesos dividido 7 millones por 100 nos da una rentabilidad sobre patrimonio de 85.7%. Esto quiere decir que el patrimonio de la empresa durante el año obtuvo una rentabilidad del 85.7%. Como se puede observar, la rentabilidad del patrimonio es superior en más de 25 puntos porcentuales a la rentabilidad de los activos. La razón es que el patrimonio es menor y a pesar de ser menor se obtuvo la misma utilidad. Concepto de riesgo financiero. Puede entenderse como la probabilidad de tener un resultado negativo e inesperado debido a los movimientos del mercado. Estos riesgos pueden provocarse por una mala administración de los flujos de caja o por los riesgos relacionados con ingresos por debajo de lo esperado. Existen diferentes causas por las cuales estamos expuestos a un riesgo financiero: administración inadecuada, endeudamiento elevado, variación de cambio o en las tasas de interés. Existen 5 tipos de riesgos: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Unos ejemplos de riesgo financiero. Por ejemplo, la mala reputación de una empresa le produce pérdidas directas o indirectas. Un ejemplo de esto fue Samsung con sus teléfonos Galaxy Note 7. Recordemos que algunos de estos teléfonos tenían fallos y explotaban. Esto generó que las acciones de la compañía cayeran y sus ventas se redujeran notoriamente. Veamos otro ejemplo. Tenemos acciones de la empresa poco conocida, se llama XYZ, y en un par de meses pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad. Tiempo después, la fecha para el pago de la matrícula se aproxima y no he podido vender las acciones. Al final es posible que me toque venderlas muy por debajo de su valor con el fin de poder pagar la matrícula. Esto también se ve con los inmuebles, lo que hablábamos. Si nos confiamos de una fecha, por ejemplo, para vender una casa, y no es posible, tenemos que bajar el precio y pues esto nos pone en riesgo de liquidez. Concepto de incertidumbre y costo de oportunidad. La incertidumbre económica engloba la falta de certeza del valor que tomará una variable económica o predictibilidad en una situación futura. La economía visualiza la incertidumbre como un estado de posibles hechos, resultados o sucesos basados en una probabilidad de ocurrencia. Un ejemplo particular de incertidumbre que golpeó no solamente la economía sino al ser humano fue la pandemia del COVID-19, una problemática que azotó a muchas empresas creando momentos de incertidumbre donde no sabíamos realmente cuál iba a ser nuestro futuro, si la empresa lograría mantenerse en pie.
Costo de oportunidad. Es aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión económica. Por ejemplo, si tenemos presupuesto de 25 millones de pesos para elegir entre comprar un carro o comprar un lote, por ejemplo, cual sea la decisión, tendremos un costo de oportunidad. ¿Habremos renunciado a una de las dos? El coste de oportunidad tiene una gran importancia tanto en las decisiones sobre nuestro patrimonio, así como en las más personales, porque siempre analizaremos nuestras decisiones con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad esperada. En el caso de las decisiones sobre nuestro patrimonio, el coste de oportunidad intervendría del siguiente modo. Supongamos que tenemos un gran terreno y entre nuestras opciones barajamos construir una casa o en cambio alquilarlo para obtener una renta. Si finalmente nuestra decisión consiste en construirnos una casa, el coste de oportunidad sería equivalente al valor actual de las rentas perdidas por no haberlo alquilado, además de los costos incurridos al haber construido. Otro ejemplo sería el caso de una empresa con una buena posición de liquidez que se plantea adquirir unos terrenos. Supongamos que se plantea adquirirla con dinero en efectivo o en cambio mediante un préstamo. Las empresas con mucha liquidez también acuden a la financiación con el objetivo de beneficiarse, entre otras cuestiones, del tratamiento fiscal de los créditos. En este ejemplo, una empresa que compra un terreno con efectivo estaría incurriendo en un costo de oportunidad igual al valor actual de las desgravaciones fiscales a obtener mediante la opción del recurso a la financiación. ¿Cómo los anteriores factores afectan o impactan su propia economía familiar, personal y también para una empresa? Todos los conceptos de cierta manera los he experimentado. Los riesgos financieros, por ejemplo, la empresa en la que laboré pues hace un largo tiempo hizo una inversión grande que no sabíamos si iba a dar resultados. Afortunadamente los resultados positivos, pero pues de otra manera pudo ser fatal. Problemas de liquidez, muchas veces confiamos hasta el último momento para obtener liquidez hasta llegar al punto de vender nuestros activos por un valor menor. También pues son situaciones que nos han ocurrido en mi familia, en mi empresa. ¿Por qué se necesita el dinero con urgencia? Tenemos que pues devaluar los artículos para poder solver esas deudas o esos compromisos. El coste de oportunidad de tener que elegir entre comprar una cosa u otra si es rentable son situaciones que vivimos a diario. Creo que todos estos conceptos los vemos en muchas situaciones diariamente. ¿Cómo se obtienen los recursos financieros en su caso personal o familiar? ¿Y cómo los distribuye? En mi caso personal tengo un trabajo estable, de mi sueldo mensual tengo que sacar para mis gastos, vivienda, alimentación, transporte. Tengo una cuenta de ahorros en el banco donde deposito mensual una cantidad para el pago de mi universidad y dejo otra pequeña parte como ahorro o en caso de una emergencia que pueda disponer de él. Adicionalmente, mis padres me brindan un apoyo económico mensual que deposito en mi cuenta de ahorros. Muchas gracias.